Aquí estás, tenemos poder, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula La maravilla del Evangelio. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, en Romanos 9:30-33 dice lo siguiente: ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Simeón comentó que el hecho declarado aquí de que Cristo fuera rechazado por Israel y aceptado por los no judíos es simplemente, primero, sencillo e innegable. Segundo, una verificación de la profecía del Antiguo Testamento. Tercero, una fuente de instrucción, a saber, por más fervorosos que seamos en pos de la salvación, nunca la alcanzaremos si la buscamos con justicia propia. La justicia que ha de salvarnos ha de ser siempre la de Dios, no la nuestra. Que independientemente de lo que hayamos estado haciendo acerca de la salvación hasta ahora, solo la alcanzaremos en el instante que creemos en Cristo. La salvación es por fe, no por obras. Que por calumniado que sea este camino de salvación, las mismas calumnias que se levantan contra él dan fe de su veracidad. Spurgeon comentó: Pablo tenía dos hechos ante él. El primero fue que, donde quiera que fuera a predicar a Cristo, ciertos gentiles creían en la doctrina del Evangelio, recibiendo de inmediato el perdón de los pecados y un cambio de corazón. Aunque por lo general había comenzado su ministerio en las sinagogas, los judíos habían rechazado al Mesías en casi todas partes y al mismo tiempo habían perdido la justicia que pensaban que habían obtenido. Pablo podía entender que ciertos hombres habían alcanzado la justicia. Eso solo es una gran maravilla, porque todos somos pecadores, tanto por naturaleza como por práctica. Pero lo curioso es que estos hombres y mujeres que creían a Cristo no eran en su mayoría judíos, sino gentiles, personas de más allá de Israel. Estas personas habían alcanzado la justicia bajo grandes desventajas porque eran gentiles, considerados por los judíos como marginados y entregados a la idolatría o al ateísmo y a las concupiscencias más aberrantes. Hay virtudes para los que los paganos no tenían nombre, y practicaron vicios para los que, gracias a Dios, tú no tienes nombre. Además, ignoraban los requisitos de la ley de Dios, cuya luz brillaba solamente sobre Israel. Sin embargo, estos tan lejanos a Dios llegaron a serle cercanos cuando aceptaron a ese Cristo que Israel rechazó. Al no tener justicia propia y convencidos de que la necesitaban, huyeron de inmediato del pecado a la justicia que Dios ha preparado para todos los que creen en Cristo. Su condición, querido amigo o amiga, ¿no es algo similar? No eres religioso, tal vez Dios sea algo muy lejano para ti, como lo era para aquellos paganos del pasado, pero ¿por qué no habrías de alcanzar también la justicia por la fe, como ellos lo alcanzaron? Las maravillas de la gracia son cosas en las que Dios se deleita. ¿Por qué no ha de obrar tales maravillas en ti? ¿Qué impide que creas a Cristo hoy, por lejos que estés de Dios ahora? La maravilla de la gracia fue tanto mayor porque estos lejanos a Dios no siguieron la justicia. Algunos de ellos eran considerados justos y generosos con los hombres, pero la justicia para con Dios no era un asunto por el cual trabajaran los hombres. Oro, gloria, poder o placer eran los objetos por los que corrían. Sin embargo, cuando el Evangelio irrumpió en la medianoche de sus almas, recibieron su luz con gozo y fueron salvos. No había buscado al pastor, pero él los había buscado a ellos, y poniéndolos sobre sus hombros,
los llevó a su redil. Eran como ese indio que pasando por la ladera de la montaña se agarró a un arbusto para evitar que resbalara y cuando sus raíces cedieron descubrió una veta de plata. Estos gentiles descubrieron en Cristo la justicia que necesitaban, pero que nunca habían soñado encontrar. Estas personas inverosímiles realmente creyeron y así alcanzaron la justicia. A la primera convocatoria, muchos de ellos se rindieron a Cristo, como aquel etíope que habló con Felipe, a aquel romano Cornelio, cuando habló con Pedro. Se elevaron en un salto de las profundidades del pecado a las alturas de la justicia. El apóstol nos pregunta, ¿qué pues diremos? Aquí se ve el nombramiento soberano del Señor. Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia. Él cumplirá su promesa a su Hijo. He aquí llamarás a una nación que tú no conoces. Eso también es conforme a la profecía divina. Les voy a llamar mi pueblo a los que no eran mi pueblo. Este es de hecho la maravilla del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios sonríe a las personas dignas y recompensa su bondad no es el Evangelio. El Evangelio es que Dios tiene misericordia de los culpables e indignos, los cuales somos todos nosotros, ya seamos religiosos como los judíos o inmorales como los paganos. Hasta aquí cabe preguntar, amado amigo y hermano. ¿Se aplicará pues esta maravilla del Evangelio de la gracia de Dios a usted, como se aplicó a tantos incontables que se encontraban lejos de Dios? ¿Qué le impide recibir esta maravillosa gracia para su perdón y salvación y su consecuente transformación para bien en su mente y corazón? ¿Acaso su lejanía con Dios le puede impedir a Dios salvarle si usted cree a Cristo? Por supuesto que no. El largo camino de la gracia de Dios puede llegar ahí donde encuentre fe en Jesús. ¿Se aplicará esta maravilla de la gracia de Dios a su vida en este día recibiéndola usted por la fe? ¿Tendrá usted en Cristo y recibirá esta maravilla de la gracia de Dios en este día para salvación? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volar a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.